Buenos días, hermanos, qué privilegio poder, después de tanto tiempo, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y el Señor quiere hablarnos a través de su palabra en esta mañana. Quiero compartir con ustedes este mensaje que le he puesto como nombre: su poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a leer 2 capítulo 12, del verso 7 al 10, que dice así: Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mensaje de hoy, como les estuve diciendo, se titula Su poder se perfecciona en la debilidad. Pero también le hubiera puesto como nombre, estaba luchando con esto y quería ponerle también como una lección difícil de aprender. Porque en este pasaje que acabamos de leer, Pablo nos enseña que nos conviene estar en la debilidad para que sea manifestado a través de nosotros el poder de Dios. A nosotros los seres humanos solemos muchas veces admirar a aquellas personas que han llegado a ser exitosas en todo lo que hacen, ¿no es cierto? Es admirable ver a aquellos multimillonarios que comenzaron con un puestito de un negocio y después por su capacidad llegaron tan lejos y ahora están ahí donde están, ¿no es cierto? Pero esa no es la imagen que Pablo nos muestra de sí mismo en este pasaje. Al contrario, Pablo hace un contraste de su ministerio llevado a cabo en medio de mucha debilidad, como el de los falsos maestros que se comprometen, que se representan, ¿no?, a sí mismos como supercristianos. Habían muchos falsos maestros que se creían lo máximo solo porque tenían revelaciones y tenían mucho conocimiento y hacían muchas cosas. Mientras esos falsos maestros se gloriaban a través de las cosas que hacían y que según ellos era una aprobación de la marca de Dios sobre sus vidas, Pablo más bien se gloriaba en aquello que todos queremos ocultar: nuestras debilidades. No nos gusta vernos débiles a nosotros, ¿no es cierto? Si vos no sos así, te felicito. Si usted no es así, lo felicito. Qué bueno por usted, pero por lo menos voy a hablar en este mensaje de mi caso, ¿no? A mí en lo personal no me gusta equivocarme. Este mensaje lo he preparado con mucho detalle para no equivocarme y para no decir nada indebido. Y peor si es una equivocación pública, ¿no? Es algo horroroso personalmente para mí es horroroso. Todos queremos siempre parecer fuertes y exitosos. Lo interesante es que Pablo no se gloría como los falsos maestros en sus tipos de experiencias, a pesar de que él sí había tenido algunas experiencias. Pablo relata en los versos 3 y 4 que él había llegado al tercer cielo. Dios había arrebatado a Pablo y él le dice: honestamente, yo no sé si fue en el cuerpo o en el alma. Fui testigo de cosas maravillosas. Pablo, después de 14 años, recién menciona esta experiencia en esta carta, en esta segunda carta a los Corintios. Pero Pablo no se glorifica de esto para nada. Pero ¿por qué recién lo menciona acá Pablo? Después de tanto tiempo, Pablo lo hace solo para poner en contexto las circunstancias, todas estas circunstancias que Dios
había enviado a su vida para que Él no se enaltezca en medio de todas estas experiencias. Mire lo que dice el verso 7, vamos a leerlo nuevamente. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. En la Reina Valera dice, para que me abofeteara. Entonces, Pablo menciona esta experiencia únicamente para poner en contexto este aguijón o espina, como dice en otra versión. Lo que Pablo quería mostrar, que en medio de todas las debilidades, él estaba dispuesto a poner en primer lugar el servir a Cristo y el servir al pueblo de Dios. Muchas veces nosotros queremos evaluar a las personas, ¿no? A un hombre queremos evaluar su ministerio a través de las cosas inusuales que esta persona puede hacer en sus propias fuerzas. Y el mismo Jesús advierte en Mateo 7:22, mire lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Verso 23 dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Muchos estarán así, pensando que porque hicieron cosas extraordinarias, serán aprobados por Dios. Estoy convencido el día de hoy que todos nosotros necesitamos aprender de esta difícil lección que Dios le dio a Pablo y que ahora nos la da a cada uno de nosotros. Tengo 3 enseñanzas en este pasaje que espero que sean de bendición. Y la primera he puesto títulos largos, pero quería expresar lo que voy a comentarles. El primer punto es, las debilidades y aflicciones que vienen a nuestras vidas son orquestadas por Dios para su gloria y para nuestro bien. Por eso leamos nuevamente 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7, que dice así, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Dada por quién fue esta espina? Porque Pablo le llama un mensajero de Satanás. Pero en realidad el origen no es de Satanás, sino que es de Dios. Si usted ve bien en el contexto, le fue dada por Dios, a pesar de que era un mensajero de Satanás. De alguna manera Satanás estaba envuelto en esto, pero él no podía ser la causa final de esta espina o de este aguijón, porque Pablo dice que a él le fue dado este aguijón, y al diablo le hubiera encantado que Pablo se llenara de orgullo al tener este aguijón. Dios estaba usando al diablo, a Satanás, para humillar a Pablo. Eso es lo que quiero decir, aunque no me lo crean, la palabra de Dios lo aclara así. Es por eso que Pablo le pide a Dios que le saque esa espina, porque esa espina había venido de la mano de Dios. Muchos de ustedes deben estar preguntándose, ¿no? ¿De qué espina o de qué aguijón es la que está hablando Pablo en estos pasajes que estamos leyendo? Pues personalmente no tengo ni la menor idea de cuál espina, porque no lo dice. Y Pablo tal vez no nos dice cuál era la naturaleza de este aguijón, y creo que lo hace intencionalmente para que cualquier cristiano pudiera identificarse con él. Cualquiera de nosotros pudiera identificarse con Pablo porque tenemos diferentes aguijones. Pero es obvio que el aguijón de Pablo era algo bastante severo. Pablo no era alguien que se quejaba por cualquier cosa,
y que le ponía peros a todo, ¿no? Vemos en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, Pablo nos menciona algunas de las dificultades que él había pasado a causa de su ministerio, y en el verso 24 de 2 Corintios capítulo 11 dice así. Escuche bien. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de partes de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos, de falsos cristianos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Verso 28 dice, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Sin embargo, esta espina en su carne parece sobrepasar todo lo anterior que acabamos de leer. Pablo llevaba mucho tiempo padeciendo de esta espina que le atormentaba y continuaría teniéndola por el resto de su vida, a pesar de haberle clamado al Señor para que Él se la pueda quitar. Y esto no quiere decir que está mal que nosotros pidamos a Dios que Él nos libre de algo que nos está afligiendo. Lo que sí es incorrecto sería llenar nuestro corazón de amargura y dudar del amor de Dios. Todas las cosas que suceden están bajo el control de Dios, incluyendo el mismo Satanás. Lo aprendemos en el libro de Job, ¿no es cierto? Si usted conoce la historia, donde el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job. Siempre que Dios permite que algo nos toque, lo hace con un propósito santo y bueno. Nuestro Dios es soberano. Él tiene el control sobre todas las cosas, incluyendo los ataques del enemigo. El ataque a nuestras almas o los pecados que otros cometan contra cada uno de nosotros. Dios todo lo decreta para su gloria y para nuestro bien. Dios está en medio de lo que te está sucediendo en tu vida y el diablo también. Usted y yo no somos ni títeres de Dios ni títeres del diablo. Nosotros somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, usted y yo tenemos la responsabilidad de reaccionar apropiadamente a las aflicciones que nos llegan, ¿no es cierto? A esas providencias aflictivas. Y esto me lleva ya a mi segundo punto, que también tiene un título largo. Mi segundo punto es: debemos aceptar gustosamente las aflicciones que Dios nos envía para debilitarnos, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Me gloriaré gustosamente, dice Pablo, en mi debilidad. Pablo le había pedido al Señor, al menos en 3 ocasiones, lo relata la palabra de Dios, de que Él lo pueda liberar de esa espina o de ese aguijón que lo estaba atormentando. Pero es muy curioso, ¿no? Porque al igual que nuestro Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, antes de haber sido crucificado, el Señor también oró 3 veces.
Qué coincidencia, ¿no? Es hermosa la palabra de Dios y ella misma nos habla. La respuesta de Dios para Pablo es: no, Pablo, te basta mi gracia. Wow. Verso 8. 3 veces le rogué al Señor que me quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, Dios le está diciendo a Pablo que él debe entender que su gracia es suficiente. No importa la aflicción que estemos pasando, que usted esté pasando, que yo esté pasando, no importa cuán débil estemos. La gracia de Dios es suficiente. Así de claro, es suficiente. ¿Y de qué tamaño cree usted que es la gracia de Dios? ¿De qué tamaño cree usted? La gracia de Dios es el tamaño del Dios mismo. Así que es suficiente. Y Dios le va a hacer ver a Pablo que en medio de esa aflicción, Él le estaba haciendo ver algo mucho más maravilloso. Dios estaba magnificando el poder de su gracia en medio de la debilidad de Pablo. Es importante acá aclarar que Pablo no se está refiriendo a ninguna debilidad moral. Creo que lo tengamos en cuenta, ¿no? No está hablando de ninguna clase de lujuria, codicia, malos deseos, envidia o cualquier otro pecado moral. Mire lo que dice en el verso 10. Dice: por esto me regocijo en debilidades. Y aquí dice: insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo anterior puede ser muy duro para cada uno de nosotros, sobre todo cuando te lo ponen en internet, ¿no? En donde todos pueden ver y donde todo es público, como decía al inicio. No queremos equivocarnos, no queremos que nos insulten en un lugar público porque es catastrófico para cada uno de nosotros, ¿no? Pero Pablo corona toda esta lista de sufrimientos con esta frase: por amor a Cristo. Y en vez de llenarse de amargura, Pablo dice: yo me regocijo en esto. Dios no necesita, déjeme decirle que Dios no necesita de gente dotada, no necesita de personas inteligentes, no necesita de personalidades atractivas para poder alcanzar aquellas almas que están perdidas. Dios simplemente te necesita a ti, necesita a mí en medio de todas nuestras debilidades, y Él se va a engrandecer en medio de todo esto. El problema es que nosotros siempre tenemos la tendencia, ¿no?, a confiar en nosotros mismos. ¿Y sabe lo que hace Dios? En medio de su amor y su sabiduría nos manda nuestras espinas, nos manda esos aguijones para destruir nuestra autoconfianza. De hecho, Pablo en el primer capítulo de la carta a los Corintios, a los Corintios, él estuvo a punto de morir, ¿no? Perdió la esperanza de conservar la vida. Y ahora escuchen la interpretación que Pablo le da a esto, ¿no? Él dice, miren: dentro de nosotros mismos ya teníamos la certeza de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Pablo está admitiendo de que si no fuera por esa experiencia, la tendencia de su propio corazón era confiar en sí mismo. En el verso 30 dice: si me veo obligado a jactarme, ¿no? En el verso 30 de 2 Corintios 11:30 dice: si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero esa conciencia me lleva
a depender eternamente de Él. Porque cuando yo creo que soy fuerte, entonces soy débil. Porque vamos a tratar, ¿no?, siempre de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Me encanta cómo el Señor alienta al pueblo de Israel en el libro de Isaías, capítulo 41, del verso 10, creo que hasta el 14, en este momento en que el pueblo de Israel está en una gran debilidad, tanto política como militar, y está rodeada de muchas naciones enemigas. Mire lo que dice el Señor en el verso 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardezcan contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Verso 12. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor. Porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Y Dios acá no está tratando de subir la autoestima de aquellos israelitas que estaban pasando por un momento difícil. Lo que Dios está buscando que los israelitas puedan ver la gloria de Dios en medio de su debilidad. Incluso los llama gusano de Jacob, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ir al tercer punto y último. Para mí es el más corto, pero tal vez el más importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y el tercer punto yo le he puesto como nombre, como título, subtítulo, el amor a Cristo es lo que nos permite abrazar con gozo las aflicciones que Dios decreta sobre nuestra vida, porque hacen más evidente su gloria en nuestra debilidad. Y es el amor a Cristo lo que hace la diferencia. Es el amor a Cristo lo que hace la diferencia. Leamos una vez más el verso 12-10 de 2 Corintios que dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo esto por amor a Cristo o por la causa de Cristo. Pablo dice ahora, me gloriaré en mis debilidades para que Cristo pueda ser magnificado en mi ministerio al hacer evidente el poder de su gracia en mí. Tal vez usted diga, ¿no? Pero Pastor Luber, Pablo recibió una revelación, fue al tercer cielo y nosotros no hemos tenido esa experiencia. Déjeme decirle que Pablo sí necesitaba esa experiencia, esa revelación. Pero usted y yo no la necesitamos porque ya tenemos revelada la palabra de Dios y la tenemos en la mano y la podemos leer las veces que queramos. Simplemente debemos abrirla y dotarnos de esa revelación de parte de Dios para cada uno de nosotros. No necesitamos experiencias sobrenaturales. Todo lo que Dios quiere decirnos ya está escrito aquí en su palabra. Pablo acá quería ser librado de una espina en su carne. Y Dios respondió, ¿no?, su oración, pero responde no removiéndole esa espina o ese aguijón, sino haciéndole ver que su gracia es más que suficiente. A pesar de nuestras debilidades y limitaciones, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo en 1 Corintios 12:15, y su gracia no ha sido en vano conmigo.
Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Se da cuenta? Nosotros hacemos la obra y Cristo es quien se tiene que llevar los aplausos. Cristo es quien se tiene que llevar toda la gloria. Nosotros somos solamente un reflejo del amor de Dios. Alguien me ha dicho que la meta final de Dios es orquestar nuestras debilidades, ya sea a través de un mensajero de Satanás o de una circunstancia molesta o a través del fracaso de sueños que hemos estado acariciando mucho tiempo. Cuando Dios envía todo eso a nuestras vidas, es para glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo. Cuando es el amor a Cristo el que nos domina y no nuestro amor propio, vamos a poder reaccionar adecuadamente a esas providencias aflictivas por las cuales estamos pasando normalmente en nuestras vidas, más ahora en este tiempo de pandemia. Porque no vamos a tratar de pretender que somos súper cristianos. Nosotros no queremos que la gente nos vea a nosotros, sino que vean a Cristo en cada uno de nosotros. Él es quien se tiene que llevar toda la gloria. John Piper, este predicador muy reconocido, lo dice de esta manera, miren. La más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad o en la adversidad no es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito del universo, es decir, la glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Esa gracia y ese poder que lo llevarán a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada. Y Piper sigue diciendo, esto es lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Esto es lo que es el significado de las debilidades, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones y de las calamidades que llegan a nuestras vidas por la providencia divina, de parte de Dios. Alguien de los que están viendo, tal vez nos están viendo en este momento, ¿recuerda cómo fue ese momento cuando usted se convirtió al Señor? Justamente fue cuando usted vio su debilidad, ¿no es cierto? Fue cuando usted vio que era un pecador, lo admitió, que no podía hacerlo solo. Y en arrepentimiento usted vino a Él, a Dios, a Jesucristo, pidiéndole que Él le salve de eso. Y de esa manera, cuando usted fue salvado, Dios se llevó toda la gloria, ¿no? Y nosotros lo que nos llevamos es el perdón de nuestros pecados y la salvación de la vida eterna. A lo que quiero llegar es que eso que te sucedió en el momento de la conversión es un estilo de vida que tú tienes que mantener a lo largo de toda tu vida cristiana. Lo vas a tener hasta que el Señor venga. Vamos a seguir siendo débiles, pero Dios va a seguir llevándose toda la gloria. La misma actitud que te llevó al arrepentimiento, que me llevó a mí también al arrepentimiento para ser salvo, debe llevarnos a depender de Cristo durante toda nuestra vida. El problema es que debido al pecado que mora en nosotros tenemos suficiente orgullo y suficiente independencia como para seguir intentando hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y suficiente ignorancia como para creer que nosotros somos lo que somos por lo que hacemos. Y Dios en su amor se encargará de usar esas espinas y aguijones en la misma manera y en la misma medida en que lo hizo con el apóstol Pablo para aplastar y destruir esa autoconfianza
y llevarnos a experimentar la realidad de que Él es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Lo dice en Isaías 40:29. Muchos aquí saben que en personal yo tengo problemas de sordera en mi oído derecho. Algunas veces cuando estoy con algunas personas los hago repetir hasta 3 veces, ¿no? Y trato de acercarme lo más posible a ella para poder entenderle lo que me están diciendo. Pero en medio de toda mi sordera, yo sé que el Señor se glorifica. En medio de mi debilidad, yo sé que el Señor se glorifica. Cualquiera sea la espina, cualquiera sea el aguijón que usted esté pasando, sea mucho peor que la sordera que yo tengo, tal vez algo más doloroso, algo que tenga en su cuerpo, en medio de eso, el poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios se magnifica. Si usted ha escuchado y ha entendido este sermón, le invito a que se acerque a Cristo en su debilidad, en arrepentimiento, y Él le perdonará. Venga ahora. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo que me has permitido una vez más, después de tanto tiempo, poder compartir con las personas que nos están viendo a través de estas plataformas, desde sus hogares, Señor, y poder bendecir sus vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, nos anima, Señor, nos cuida. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado y por la oportunidad de un día más de vida, Señor. Reconocemos que somos débiles y que en eso tú eres lo más grande y lo más magnífico en medio de todo eso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.